Saludos, buenos días, hermanos, amigos, Comunife Montería. La verdad que es un gozo poder llegar hasta ustedes a través de esta enseñanza por este medio. Damos gracias a Dios por todo lo que ha estado haciendo a lo largo de este mes. Ya el segundo, ya finalizando el segundo mes del año. ¿Cómo pasa? Y quiero compartir un tema que vamos a dar en dos sesiones para abarcar un poco esta temática que sé que será de mucha bendición, de ayuda para cada uno de nosotros. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, leemos los primeros 7 versículos. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, es propósito, entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría, por la enseñanza, gracias por el temor tuyo en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por las palabras sabias y los dichos profundos, y gracias por el propósito por el cual nos ha dejado tu palabra como manual de vida para cada área de nuestra existencia. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y las escrituras para ser sagaces, inteligentes y cuerdos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El libro de Proverbios realmente es un libro pro vida. La sabiduría del cielo para vivir en esta tierra. Es un libro pro vida, lo digo porque seguir los principios de la sabiduría de Dios nos aseguran una mejor calidad de vida y también, ¿por qué no?, una larga y buena vida. Quiero dejar algunos aspectos al respecto del libro como tal. El libro de Proverbios forma parte de la literatura poética de Israel. Entre ellos también está el libro de los Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Es la forma de escritura, se habla como símiles, comparaciones o contrastes. Contrasta el sabio con el necio, el justo con el impío, el avisado, el simple, el diligente, el perezoso, y otras analogías y comparaciones o contrastes. Fue escrito, como dice acá, por el rey Salomón, hijo de David, y con propósitos muy claros que usted leímos aquí desde el versículo 2 al 6, y con una definición de qué es este libro: palabras de sabios y dichos profundos, como habla allí también en el versículo 6. Con una máxima que para que operen las demás, con una máxima que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Realmente el temor de Dios es lo que necesita nuestro corazón. Y como dice Éxodo 20:20, y estamos en el año 2020, y sería interesante ver ese Éxodo 20:20 que dice que el temor de Dios no nos dejará pecar. La sabiduría para vivir de la forma que agrada a Dios siempre. Ahora, podríamos encontrar también que la expresión que sigue en el versículo 8, oye, hijo mío, en el versículo 10, hijo mío, en el versículo 15, hijo mío, y pudiéramos encontrar casi 22 veces la expresión hijo mío.
lo cual nos pone en evidencia que la instrucción debe ser impartida en el hogar. La sabiduría, la verdadera enseñanza se debe dar en el ambiente de hogar, en el ambiente familiar. Los padres, particularmente el varón, tenía la responsabilidad y tiene delante de Dios la responsabilidad de enseñarle a sus hijos las instrucciones de parte de Dios. Ahora, pero debe ser impartida dentro de un ambiente de amor, no de regaño, no de insulto, no de sarcasmo y mucho menos de comparación, sobre todo cuando se tienen varios hijos, no caer en esa trampa de comparar y tener preferencias en últimas por alguno de ellos. Ahora, la temática es muy variada y es el libro donde más encontramos acerca de la corrección de la disciplina de los hijos, en el libro de los Proverbios, pero pasa por todas las áreas de nuestra vida. Este libro contiene instrucciones muy precisas tocando temas muy relevantes, muy de la vida diaria. Por eso decimos es la sabiduría de Dios para vivir en esta tierra. Ahora, en general toca los temas de las relaciones interpersonales y la más amplia cobertura, desde lo familiar, relaciones padres-hijos, esposos, los amigos, así como las más diversas situaciones que nos encontramos en el camino de la vida. Todo conectado con Dios, como la fuente de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento. En el capítulo 2 y el versículo 6 lo resalta. 2:6 de Proverbios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No podemos sacar a Dios y solamente usar principios. Dios es la fuente para que funcione su palabra. No nos podemos desligar de él. A pesar de que son variados los temas, hay algunos que se repiten, que son muy constantes a lo largo de este libro. Entre ellos he tomado 3 temas claves y vamos a desarrollar hoy uno de ellos y en el próximo video continuar con este tema. Entre ellos, el manejo del dinero. Es muy claro las instrucciones que Dios da de sabiduría. ¿Cuántas personas por fiar a alguien no asumió desde el principio que iba a fiar, que si esa persona no pagaba, estaba dispuesto de muy buena manera a pagar lo que a quien usted fió no vaya a pagar? Es decir, mucha gente simplemente emocional, rápidamente pone su nombre, da su nombre para que salga como fiador y luego vienen los problemas cuando la otra persona no cumple sus compromisos. Un proverbio dice: ¿por qué van a quitarte la cama donde duermes? Personas que quedaron literalmente en la ruina por ponerse a fiar a otros. También tenemos el asunto de la infidelidad o del adulterio. Es un tema que se trata sobre todo en los primeros capítulos. La infidelidad, el adulterio, dice que es corromper. Quien adultera corrompe su alma. Y también causa de ruina, de pobreza, de desgracia, la infidelidad. Y el tema que nos vamos a abocar en esta ocasión es el uso adecuado de la lengua. Por eso el título de esta enseñanza es salud oral, la forma correcta de hablar. Salud oral, la forma correcta de hablar. Y lo relacionamos un poquitico con la salud oral. La salud oral se recomienda y que por lo menos cada 6 meses tengamos una cita odontológica para poder tener la limpieza, hacernos la higiene dental. Mira, muchos de nosotros pagamos nuestra seguridad social y la salud, se nos descuenta por nómina y demás, pero pocas veces asumimos una práctica preventiva. De pronto es cuando nos sentimos mal, ahí sí acudimos, pero no debiéramos llegar hasta ese punto cuando la prevención es muchísimo más favorable
Entonces practíquese una higiene dental, una limpieza, porque allá hay situaciones que aún pueden generarse patologías mucho más graves. Hay algunas enfermedades asociadas con el corazón de las bacterias que están en la boca. Así que siga este consejo, practíquese usted una higiene dental, además de la diaria, y esto sí es muy clave, que use el hilo dental, la seda dental. Por muchos años solamente cepillo, crema, hasta que una buena odontóloga me dijo, la seda dental es clave para evitar problemas más adelante. Bueno, la salud oral, la forma correcta de hablar, es fundamental en la salud relacional. Somos seres relacionales, diseñados por Dios para vivir en comunidad, así como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo son una familia. También la idea de la familia terrenal procede de la Trinidad, donde Dios Padre es una persona distinta a Dios el Hijo, distinto a Dios el Espíritu Santo, pero uno solo en propósito, uno solo en visión. Así también la familia, el padre es diferente a la madre, a los hijos, pero que pueden ser como uno solo, en propósito, en visión. Una de las áreas donde más se dan las dificultades en las relaciones interpersonales son dos aspectos. Tenga presente esto. En la forma como hablamos de otras personas y cómo hablamos a los demás. Cómo hablamos de otros y cómo le hablamos a otros. Son dos cosas distintas, pero igualmente se marca si hay salud oral o no la hay. Cuando hablamos de otras personas, ¿cómo lo hacemos? Y cuando nos dirigimos a otras personas, ¿cómo lo hacemos? Son dos cosas muy, muy importantes. Por eso la carta de Santiago, en el capítulo 3, es muy famosa el tema de la lengua, en el capítulo 3 de Santiago. Démonos cuenta cómo la escritura está interconectada. Y aunque estamos hablando de un libro antiguo del Antiguo Testamento, sin embargo, Santiago retoma la importancia de la salud oral, la forma correcta de hablar. Dígale que está al lado suyo, hable bien de los demás y háblele bien a los demás. Puede decirle eso a su vecino. Ahora, hable bien de los demás y háblale bien a los demás. La carta de Santiago, capítulo 3 y el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Decíamos que somos seres relacionales, diseñados para vivir en comunidad, lo cual no es para nada fácil, tanto para nosotros como para los demás. Esto es en doble vía. Así que esto toma una gran relevancia en todo momento. Hoy pareciera que tuviéramos muchas facilidades para comunicarnos, pero tal vez, o para conectarnos, pero tal vez estamos más incomunicados que antes. Tenemos muchas posibilidades, redes sociales, celulares y demás plataformas para interactuar a pesar de las distancias. Pero aunque estemos más interconectados, pareciera que estuviéramos menos comunicados correctamente. Entonces, volviendo a la cita de Proverbios, el tema de la lengua, la boca y los labios aparece 114 veces. 114 veces se hace referencia en los versículos respecto a la lengua, la boca o los labios, que a efectos prácticos es lo mismo. Entonces vamos a ver algunos principios generales y más que técnicas de comunicación, que es otro tema, vamos a ver más el contenido de nuestras comunicaciones. Ya usted ha retenido el hablar de otros
y el hablarle a otros en ese aspecto. En primer lugar, tome nota, oiga más y hable menos. ¿Qué dije? Oiga más y hable menos. ¿Usted se ha dado cuenta que tiene dos oídos y una sola boca? Esto pudiera hacernos reflexionar y pensar que debiéramos oír el doble de lo que hablamos, o debiéramos hablar la mitad de lo que oímos. Oiga más, hable menos. Proverbios 10:19. Vamos a estar sobre todo en el libro de Proverbios, pero habrá algunas referencias en otros libros. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Va a decir Santiago también en ese capítulo 3 que citábamos de Santiago, que se le pone freno a los caballos. Luego hay que ponerle freno, dice aquí, el que refrena sus labios es prudente. Hemos estado en un tiempo de ayuno y una hermana de la iglesia estaba diciendo que estaba ayunando acerca de no decir todo lo que piensa. A veces en aras de ser muy sinceros, muy transparentes, que lo debemos ser, obviamente, sin embargo vamos hablando lo que se nos viene a la cabeza. El hombre prudente, la mujer prudente, piensa antes de hablar y mide las consecuencias de sus palabras. Es tan interesante que Jesús en el Evangelio, la cita no la tengo ahora, pero usted la puede encontrar. Jesús dijo que de toda palabra ociosa daríamos cuenta en el día del juicio. Y yo me puse a pensar un poco, ¿por qué es algo como tan severo al respecto? Y es que el hablar, la capacidad de hablar y lo que producen nuestras palabras nos hacen semejantes a Dios. Dios creó por su palabra los cielos y la tierra. Y encontraremos el versículo muy citado, el poder de la vida, de la muerte está en la lengua. Hay cosas más profundas que causan más daño, heridas más profundas que golpes y cosas físicas. Es las palabras dichas indebidamente, incorrectamente. Así que tenga muy en cuenta este principio. Hable más. No, oiga más y hable menos. También el Proverbio 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Ahora, no estamos aquí hablando de ser cómplices de cosas y quedarnos callados. No, aquí estamos hablando acerca de ser sabios. Hay un momento para todo, hay una forma correcta de comunicarnos y de expresarnos. Pero aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. No vayamos soltando, como les digo, lo primero que se nos venga a la cabeza, hablando y hablando y hablando, porque seguramente vamos a errar. En Santiago 1:19, y como lo ven ustedes, Santiago muy conectado con los proverbios. Santiago 1:19 dice, por esto mis hermanos, todo hombre, y esto incluye mujer, aquí el término es general, abarca a varones y mujeres, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El consejo es reiterado, todo hombre, todos nosotros prontos para oír, pero aguantaos, como dice la jerga costeña, aguantaos para
hablar y para airarse. Hay que tener el dominio propio del Espíritu Santo para que las comunicaciones, las relaciones interpersonales deriven en edificación, en crecimiento, en apoyo mutuo, en el bienestar de todos. En segundo lugar, revise los motivos e intenciones del corazón, porque de lo que abunda en él habla la boca. Revise los motivos. Al hablar de alguien, ¿qué te mueve? ¿Qué te motiva a hablar con otras personas de otra persona que no está presente? ¿Qué motivos? ¿Qué intenciones hay en el corazón? Porque Jesús lo dijo en Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón hablará la lengua. Pudiéramos decir, a la lengua la mueve el corazón. A la lengua la mueve el corazón. Y un corazón sabio sabrá refrenarla, sabrá hablar los dichos que convienen. Pero un corazón necio estará derramando necedades a través de su boca. El Proverbio 4:23, en relación con esto de los motivos y las intenciones del corazón, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿por dónde fluye lo que mana del corazón? Mana la vida. Pero ¿por dónde se expresa? ¿Por dónde sale a la luz? Es a través de la boca. Y el proverbio que citábamos anteriormente, que es muy conocido, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, mucho de lo que vivimos es de lo que hemos hablado. Mucho de lo que vivimos, el fruto que estamos comiendo, lo que nos estamos comiendo hoy, es lo que hemos hablado. Por eso alguien dijo en un refrán, creo, popular, que tus dichos sean tan suaves, tan dulces, tan bien considerados, no sea que tengas que comértelos más adelante. Bueno, en tercer lugar, hablar sin pensar te causará mucho pesar. Ya hemos comentado algo al respecto. Hablar sin pensar te va a causar mucho pesar. Esto como para tratar de recordar, si lo hacemos un poquitico así en rima, en verso: hablar sin pensar te causará mucho pesar. Ahora, cuando recordábamos lo que decía Santiago en el capítulo 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuándo es que más frecuente nosotros podemos hablar sin pensar? Cuando estamos emocionalmente afectados. Se da con mayor frecuencia cuando estamos airados o presionados, que hablamos más descomedidamente, sin filtros, sin pensar en los efectos que va a tener en las personas o en nuestra propia vida los dichos, las palabras que salen de nuestra boca. Mira lo que dice el Proverbio 15:28. El corazón del justo piensa para responder. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y una de las cosas más difíciles de recoger son las palabras. Hay otras cosas difíciles de recoger, como el agua que se derrama, pero una de las más complicadas de recoger son las palabras que se han soltado. Y aquí dice: la boca de los impíos, en contraposición de los justos, derrama malas cosas. Pero los justos, las personas que tienen una relación correcta con Dios, una relación viva, vital con Dios, no de 8 días, no solo de la iglesia, sino a diario, 24/7, delante del rostro de Dios,
debiéramos pensar para responder y no ser reactivos. Cuando no está el corazón sano y está herido, pasa como si tenemos alguna herida que si nos tropezamos nos causa dolor. Entonces, por eso la necesidad de guardar sobre toda cosa el corazón. Y qué mejor que en las manos de Dios, que es el médico, el que restaura los corazones quebrantados. No permitas que tu corazón esté así herido, ofendido, molesto con nadie. Ya trae al Señor para que sea tu sanador. Ven al Señor, ven, ponte en sus manos para que te ayude. El proverbio 18:13, en una nueva traducción viviente, este proverbio dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y debemos mantener limpio el corazón, porque cuando viene alguien para hablarnos de otra persona, esa es una perspectiva. La persona nos habla de otra persona, pero esa es la forma en cómo esta persona está viendo la situación. Debiéramos ser justos y escuchar también a la otra persona, porque es posible que tengan dos puntos de vista distintos, no necesariamente que uno esté equivocado y el otro esté en lo correcto. Pueden ser dos puntos de vista diferentes que puedan complementar la situación. Por eso no debemos solamente oír una parte, sino poder tener el cuadro completo. Ahora, el enojo es una emoción fuerte que puede disparar más palabras de las debidas y con ellas herir más profundamente. En el proverbio 12:18 hacíamos alguna referencia al respecto. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hieren profundamente a los niños, a los hijos, cuando hablamos enojados, ásperamente a la esposa o al esposo. Tenemos que tener demasiado cuidado y depender del Espíritu Santo para no estar golpeando, como hiriendo. Las espadas hieren, así también las palabras, ¿verdad?, pueden herir, pero estamos llamados a hacer medicina, a traer medicina. La lengua de los sabios es medicina. Entonces somos responsables del buen uso de esta capacidad que Dios nos ha dado. Y una señal de madurez está en juego. Una señal de madurez, que la persona que es inmadura no mide las consecuencias de sus actos ni de sus palabras. Pero la persona madura es la que primero piensa y mide las consecuencias de lo que va a decir y luego habla. Así que muchas tensiones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, se pueden minimizar al hablar correctamente de y con los demás. El siguiente punto en estos principios generales: hablo más con Dios. Si hablo más con Dios, hablaré mejor con los demás. Si hablo más de Él, hablaré menos de los demás. Si hablo más con Dios, si tengo una vida devocional, si tengo una vida de piedad, si hablo más con Dios, hablaré mejor con los demás. Y si hablo más de Él, hablaré mejor de los demás. Principio que si lo llevamos a nuestra vida,
lo podremos ver en toda su dimensión. Cuando hablamos más con Dios, cuando estamos más en la intimidad con Él, entonces salimos más como Él y nos relacionaremos mejor con los demás y hablaremos mejor con los demás, lo que edifica a los demás, lo que anima a los demás. No estaremos hablando cosas por hablar, solo por hablar y hablar, sino realmente para edificar, para animar, para alentar, para levantar a otros. Y si hablo más de Él, entonces hablaré menos de los demás. No queda tiempo. Si estamos ocupados en hablar conforme, dice la Escritura en primera carta de Pedro 1, primera carta de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y no hay mejor enseñanza, no hay mejor discurso, no hay mejores principios que los de la palabra de Dios para edificar la vida de los demás. En resumen, lo que hemos compartido en esta ocasión, en esta mañana, tiene que ver con el uso adecuado, la forma correcta de hablar. Nuestra cultura no mide realmente. Nuestra cultura hablamos por hablar, ya no medimos las consecuencias de nuestras palabras respecto de otros, respecto de nosotros mismos. En la próxima enseñanza vamos a tocar ese aspecto. Quizá con quien más hablamos es con nosotros mismos. Pero ¿de qué tipo son nuestras conversaciones con nosotros mismos? Esto Dios lo tiene muy, muy, muy en cuenta. Ustedes se han dado cuenta. La variedad de versículos que hemos tocado no es todo. Nos queda faltando todavía algo más para tratar en principios ya no más generales, sino unos principios particulares al hablar a los demás y al hablar de los demás. Vamos a darle gracias a Dios. Puede quedar ahora con un conversatorio entre ustedes acerca de esta temática. Y pidámosle al Señor, consagremos este miembro pequeño, como dijo el escritor de Santiago, que como un pequeño fuego puede causar un gran incendio que arrasa los bosques. Así también nuestra lengua, si no está consagrada a Dios, puede ser inflamada, dice, por el infierno. Nuestra lengua, la capacidad de hablar, ser conscientes de este don que tenemos, para que lo que hablemos sea lo que agrada a Dios. Como dijo David, que me sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, Rey mío. Que el primero que oye lo que dice el Salmo 139 también, aún no está la palabra en mi boca y ya el Señor la sabe toda. Pero el primero que es afectado con palabras negativas, pesimistas, fatalistas o palabras ásperas, airadas, el primero que es afectado, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Cuando la Escritura habla en Efesios, dice, no apaguéis, no contristéis al Espíritu Santo. En Efesios 4 dice esto. El contexto es de la forma en que hablamos. En la forma en que hablamos, el Espíritu Santo es contristado. Cuando no hablamos lo que conviene, lo que edifica, lo que anima, lo que levanta la vida de otras personas. Así que ser conscientes de esto es el propósito de este compartir. Padre, consagramos a ti nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua. La ponemos al servicio tuyo. Pedimos que el Espíritu Santo la inflame con el lenguaje celestial, con las lenguas, con el don de hablar en otras lenguas.
que le demos el uso que edifica la vida propia, porque tu palabra dice el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero también que la usemos para propagar el mensaje tuyo, la palabra tuya, los dichos profundos de los sabios. ¿Y cuál es el más sabio de todos? El Señor Jesús, cuando dijo que era más sabio que Salomón. Mi Dios, que tu palabra llene nuestro corazón para que nuestra lengua proclame la verdad de tu palabra, el poder de tu palabra. Ayúdanos a los que tenemos más propensión a hablar, los más extrovertidos, tal vez que tengan más esa capacidad que pueda ser usada para lo que edifica, para lo que conviene. Ayúdanos, Padre Dios, a tomar la sabiduría que hemos encontrado en tu palabra, que nos has mostrado en ella, para poder crecer y para poder sobrellevarnos bien en familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones como hermanos en la congregación, que podamos hablar como conviene y lo que a ti te agrada. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Recordarles que estamos planeando para los días de Semana Santa, jueves, viernes, un encuentro para celebrar el segundo aniversario en Comunife Montería. Jueves 9, viernes 10 de abril, está propuesto por el equipo de colaboradores. Hemos hablado acerca de encontrar un lugar, se les dirá el nombre del lugar y demás, para poder tener un encuentro de sanidad también y de libertad en Cristo dentro del ámbito de la celebración del segundo aniversario. Así que estemos orando por esas fechas y todos dispuestos a seguir compartiendo de Jesús, seguir hablándole a sus amigos, sus vecinos, mostrándoles el poder que hay en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, que cambia y transforma vidas, en esa relación personal con Dios, más que una congregación o más que una religión, realmente una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, les bendigo y estamos pendientes de la continuación de este tema. Recuerde, salud oral, la forma correcta de hablar. Dios les bendiga.